como le comentaba al inicio de esta edición matutina de Análisis Político, precisamente hoy se celebra el Día Mundial de los Medios de Comunicación. ¿Cómo se encuentran en un mundo globalizado los medios de comunicación? Mi compañero Juan Lorenzo Cimental, a través de esta colaboración, hace un ejercicio de prospectiva. Estamos en la víspera de que la prensa escrita muera en el corto plazo. Vamos con este material. El viernes 27 de febrero pasado, la portada del Rocky Mountain News, el más viejo periódico de Colorado en Estados Unidos, fue Goodbye Colorado. Era la despedida, después de más de 100 años de historia. Pero el fenómeno está lejos de ser nuevo. Hace 30 años en Estados Unidos se habían registrado al menos 1,500 diarios. Hasta el 2007 habían desaparecido 300. En lo que va del año, en ese país han cerrado 64 periódicos. En España, 21 se extinguieron en los últimos 8 meses. Apenas iniciado el 2009, el Boletín Oficial de Estado, el más antiguo de España, que vio la luz en 1661, como la Gaceta de Madrid, dijo adiós. En 2007, el Post-Auction-Reichstidningar de Suecia, fundado en 1645 por la reina Cristina, publicó su última edición en papel. En la segunda semana de mayo, del Tucson Citizen divulgó su epitafio. Después de 138 años, 7 meses y un día. En julio próximo, el Ann Arbor News de Michigan dejará las calles luego de 174 años. Hoy se tambalean el San Francisco Chronicle, el Seattle Post Intelligencer, el un día todopoderoso de Miami Herald también peligra. The New York Times debió recibir la inyección de $250 millones de Carlos Slim para poder sobrevivir a su crisis. El USA Today debió recortar al 10% de su plantilla, mientras que Los Angeles Times despidió a 75 empleados. En México dejaron de existir suplementos culturales importantes, como Confabulario y Hoja por Hoja. En diciembre de 2008, Palabra, uno de los 4 del Grupo Reforma, publicado en Saltillo, hizo silencio. Muchos más han eliminado secciones o las han espaciado. Tal es el panorama y el calificativo es desalentador, el que mejor aplica al futuro de la prensa escrita, que vive no solo un nuevo capítulo de su historia, sino otra historia que ya no es la suya. Hoy es la era del Internet, la invención que cambió para siempre el viejo y bello oficio de dar las noticias. El futuro, pues, está en manos de la supercarretera de la información que en 2005 ya había cautivado a 950 millones de internautas, el 14% de la población. En 2008, tan solo en México, 22.3 millones de personas, casi una cuarta parte de la población de 6 años o más, navegaban en la red. El académico Osvaldo Cherkasky vaticina: la extinción de la prensa escrita vendrá en 2015 o 2040. Mientras, pues, habrá que aferrarse a seguir disfrutando el real placer del olor a papel y a tinta que nunca, nunca podrá igualar el Internet, con su mundo mágico y su realidad virtual. Amigos de Canal 10, vamos con nuestra mesa de análisis. Y hoy el tema que vamos a abordar es precisamente que este sábado 23 de mayo se celebra el Día Mundial de los Medios de Comunicación. Y para conversar sobre este tema, en esta ocasión he invitado a Alberto de la Rosa. Él es columnista político del periódico Victoria de Durango, a quien por supuesto le agradezco el que haya participado en esta mesa de análisis. Gracias, Alberto. Con el gusto de siempre, Eli. Y también invitamos, por supuesto, a Juan Lorenzo Cimental. Él es el editor de Análisis Político y también, por supuesto, le agradezco este acompañamiento. Gracias, Juan. Buenos días. Bueno, la pregunta inicial es, en estos momentos, en vísperas de los importantes cambios que se avecinan en el mundo derivado de la crisis económica que está viviendo todos los países de la Tierra, en esta circunstancia, en esta coyuntura, ¿cuál es el rol de los medios de comunicación en términos globales, Alberto? Así es, pues cada vez más la tecnología alcanza a los medios de comunicación
ya también la modernización de las mentes de la gente, que cada vez se va actualizando en el uso de herramientas, pues ya los medios de comunicación en su sistema o en sus modos tradicionales ya también se ven obligados a cambiar. ¿Por qué? Porque el Internet prácticamente es la herramienta que cada vez se va usando con mayor frecuencia y va interviniendo en las actividades diarias de la gente. Entonces, la actualización minuto a minuto, la información en vivo desde el lugar de los hechos, obliga a que televisión, radio y medios impresos ya mejor se vayan sobre esta línea, y podemos verlo en el uso cotidiano. Cada vez se compran menos revistas, se adquieren menos periódicos con los voceadores o estanquillos, únicamente el grueso tradicional de los cafés, de las bolerías. Pues esto es donde todavía se acude a este tipo de sistemas, pero desde luego la globalización es que se extiende como mancha de aceite por todo el mapamundi, obliga a entrar también a esa modernidad y a eficientar las herramientas como es el ciberespacio, para hacerla más accesible, más vendible y más comercial a todo el público en general. Ahora, yo recuerdo que particularmente en la época de los 60, cuando empezó a desdoblar la televisión, no fueron pocos los especialistas en medios de comunicación que pronosticaron la muerte de la prensa escrita. Hoy ya no es la televisión, hoy es Internet el que se presenta como el principal adversario de los medios impresos. Y a partir de esta referencia, pues en los últimos años, en los últimos meses, cada vez es mayor el número de medios impresos que cierra, que acorta personal, que achica su formato, todo en función de la crisis económica. Sí, efectivamente, lo que es la globalidad y bueno, las condiciones que se están imponiendo fundamentalmente en el campo de las comunicaciones, obliga a que justamente esta evolución incluso entre en un proceso descarnado de competencia entre las diversas opciones que tiene la persona para informarse. Y justamente en este caso yo creo que la prensa escrita es la que ha sufrido los mayores embates. La televisión de alguna manera seguirá superviviendo como un medio importante en todas las familias. El Internet, bueno, llega inmediatamente para captar cada vez una mayor cantidad de usuarios, pero hay datos muy curiosos y alarmantes, vaya, para quien se desempeña de alguna manera en el campo de la prensa escrita, porque hay que decir que, por ejemplo, en Estados Unidos, en los últimos 30 años, o en los recientes 30 años, había un aproximado de 1.500 periódicos inscritos en el padrón de medios impresos en aquel país. En los últimos 30 años han cerrado 300. En lo que va de este año han cerrado aproximadamente 64. Por ejemplo, en el 2007 cerró el periódico más antiguo del mundo, con sede en Suiza, que había sido fundado por la propia reina de aquella nación, el 1645. En España acaba de cerrar también el más antiguo de todos los españoles, que fue fundado en 1661. Entonces, obviamente la prensa escrita como negocio, porque hay que enfocarlo también desde ese punto de vista como un negocio que tiene que funcionar, cada vez es más atractivo incluso para los anunciantes y para los que buscan la oportunidad de la noticia, que es uno de los requisitos fundamentales para quien consulta los medios.